Las inseguridades. Si el hombre gris existiera, comenzaría diciendo que ninguna cadena pesa tanto como la que uno mismo forja en su interior. No es de hierro ni de piedra. Está hecha de percepciones. Es esa voz que repite que no somos suficientes, que algo en nosotros no encaja, que el mundo nos observa y nos señala justo allí donde sentimos la herida. Desde lo psicológico, se sabe que las inseguridades no nacen solo del hecho en sí, sino de la interpretación que hacemos. Un brazo más flaco, unos dientes pequeños, una piel más oscura, un rasgo particular. Nada de eso debería definir la vida de una persona. Pero cuando la mirada ajena se convierte en espejo y la aceptamos como verdad, ese detalle empieza a crecer hasta ocupar todo el reflejo. La inseguridad se alimenta del «¿qué dirán?», mucho más que de la realidad misma. Desde lo filosófico, podríamos pensar que la inseguridad es una forma de olvido. Olvidar que el valor de cada ser humano no depende de la aprobación externa, sino de la capacidad de habitar su propia existencia con dignidad. Sin embargo, vivimos en sociedades donde la crítica y la comparación se repiten como rituales diarios, y eso transforma la percepción personal en una jaula invisible. En lo literario, la inseguridad puede verse como una sombra que se proyecta más grande de lo que realmente es. La luz que la genera puede ser mínima. Un comentario, una burla, una crítica al pasar, pero si uno fija la mirada en esa sombra, termina creyendo que ocupa todo el escenario. El personaje deja de actuar con libertad y comienza a moverse condicionado por el miedo a la opinión ajena. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas veces dejaste de hacer algo que deseabas porque temías cómo te mirarían los demás? ¿Cuántos momentos simples de disfrute quedaron anulados por la percepción de que no cumplías con un estándar impuesto? ¿Y qué pasaría si comprendieras que esas cadenas nunca existieron fuera de tu mente, y que la llave siempre estuvo en tu bolsillo? Si el hombre gris existiera, afirmaría que las inseguridades no desaparecen ignorándolas, sino reconociendo la raíz. Aceptar que son percepciones infladas por la mirada externa, y que su peso depende de cuánto poder decidimos otorgarles. Si el hombre gris existiera, diría que las inseguridades rara vez se quedan quietas, se expanden como raíces invisibles que se entrelazan con nuestra rutina hasta condicionar lo más cotidiano. No hacen falta grandes tragedias. Basta un comentario repetido, una burla en el momento equivocado o una mirada de desprecio para que la mente empiece a registrar ese detalle como una amenaza permanente. Desde lo psicológico, sabemos que la mente tiende a generalizar. Un gesto aislado se convierte en un juicio universal. Si alguien lo dijo, todos lo piensan. Así, lo que comenzó como un rasgo físico o un error puntual se transforma en una etiqueta que cargamos en silencio. Esa etiqueta condiciona nuestras elecciones. Evitamos ciertas ropas, dejamos de ir a lugares donde podríamos sentirnos expuestos, o incluso moldeamos nuestra personalidad para disimular lo que creemos un defecto. Desde lo filosófico, podríamos pensar que la inseguridad es una renuncia anticipada. Dejamos de vivir experiencias por miedo a cómo podrían ser interpretadas. El verdadero drama no está en lo que los demás dicen, sino en todo lo que dejamos de hacer para no confirmar ese juicio externo. De esa manera, nos convertimos en guardianes de nuestra propia prisión, vigilando cada gesto para no despertar el murmullo ajeno. En lo literario, la inseguridad actúa como un narrador oculto que edita la historia. Borra escenas antes de que sucedan. La invitación rechazada, el silencio en lugar de la palabra, el paso atrás en vez del salto adelante. El lector, la propia vida, pierde capítulos enteros, no porque no existieran, sino porque el personaje se convenció de que era mejor no arriesgarse. El hombre gris preguntaría, ¿cuántos caminos no recorriste por miedo a que te miraran distinto? ¿Cuántas veces elegiste esconderte en lugar de mostrarte tal cual sos? ¿Y cuántas de esas renuncias fueron realmente tuyas, y no el eco de una voz externa que se volvió interna con el tiempo? Si el hombre gris existiera, afirmaría que las inseguridades crecen en silencio cuando dejamos que se filtren en los hábitos cotidianos. Y que reconocer cómo moldean nuestras decisiones es el primer paso para dejar de obedecerlas. Si el hombre gris existiera, diría que la raíz de muchas inseguridades no está en el cuerpo ni en los hechos, sino en el cristal con que aprendimos a mirarnos. Y que si esa mirada se puede distorsionar, también se puede entrenar para volverse más justa, más consciente y más compasiva. Desde lo psicológico, una herramienta simple consiste en contrastar percepciones. Cada vez que aparece una voz interna diciendo, no sos suficiente, o te van a señalar, detenerse y preguntar, ¿esto es un hecho o una interpretación?
Muchas veces descubrimos que lo que duele no es lo que ocurrió, sino la conclusión que construimos alrededor de ese detalle. Desde lo filosófico, se podría pensar que la libertad comienza cuando entendemos que ninguna opinión externa puede definir nuestra esencia. Lo que otros señalan es, en gran parte, un reflejo de su propio mundo interno. Al recordarlo, el peso de la crítica disminuye. No nos define, solo nos atraviesa. En lo literario, las inseguridades pueden convertirse en símbolos. Lo que ayer fue un obstáculo, un brazo distinto, un rasgo físico, una palabra hiriente, puede narrarse como parte de la trama que forja al personaje. El héroe no es quien nunca fue señalado, sino quien aprende a caminar con esas marcas sin dejar que definan su historia. El hombre gris propondría una práctica concreta: escribir un inventario de fortalezas invisibles. Tomar papel y anotar momentos donde uno fue reconocido, abrazado, valorado por lo que realmente es. Cada vez que la inseguridad aparezca, volver a esas notas como recordatorio de que ninguna crítica aislada puede borrar la totalidad de lo que somos. Y preguntaría, ¿qué pasaría si miraras tu vida no desde la crítica que recibiste, sino desde los gestos de amor que también la habitaron? ¿Cuántas de tus inseguridades se disolverían si recordaras que quienes de verdad te quieren nunca te señalaron desde la crueldad? ¿Y cómo cambiaría tu día si empezaras a verte con los mismos ojos que usan aquellos que te valoran sin condiciones? Si el hombre gris existiera, afirmaría que la salida de la inseguridad no está en disfrazar el miedo, sino en transformar la percepción que le da poder. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, concluiría que la inseguridad no es un defecto personal, sino una distorsión aprendida. Es la suma de percepciones que fueron tomando fuerza hasta convertirse en una prisión invisible. No nace del rasgo físico, ni del error cometido, sino de la manera en que permitimos que la mirada ajena se convierta en voz interna. Desde lo psicológico, vivir inseguro es como caminar con un espejo roto. Cada fragmento refleja solo una parte de lo que somos, nunca el todo. Y mientras más fijamos la atención en esa imagen incompleta, más olvidamos la totalidad de nuestra identidad. Recuperar la mirada íntegra implica reconocer que ninguna crítica aislada puede abarcar lo que en verdad somos. Desde lo filosófico, podríamos pensar que la inseguridad es el precio de vivir en comunidad. Siempre habrá ojos externos, juicios y comparaciones. Pero el verdadero desafío no está en evitarlos, sino en decidir qué lugar les damos. Ser libre no significa que nadie nos juzgue, significa que aprendemos a no ser rehenes de esas voces. En lo literario, las inseguridades se parecen a un narrador obsesionado con un solo detalle, incapaz de ver la trama completa. El héroe no elimina esa voz, pero sí aprende a ponerla en perspectiva, hasta que deja de dominar la historia. Así, la inseguridad deja de ser un capítulo eterno y se convierte en una nota al pie, presente, pero sin poder sobre el desenlace. El hombre gris afirmaría que las inseguridades se disuelven cuando dejamos de darles el rol de jueces y empezamos a verlas como lo que son, percepciones parciales. No se trata de negarlas ni de fingir que no duelen, sino de transformarlas en recordatorios de que aún tenemos la posibilidad de elegir qué creer de nosotros mismos. Y dejaría estas preguntas abiertas. ¿Cuántas cosas dejaste de vivir por una percepción que, en realidad, no era más que una opinión pasajera? ¿Qué parte de tu vida recuperaría valor si empezaras a verte con los mismos ojos que usan quienes te aman de verdad? ¿Y si mañana decidieras soltar una sola inseguridad, aunque sea pequeña, qué puerta nueva se abriría en tu camino? Si este capítulo te resonó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar. ¿Cuál es la inseguridad que más peso tuvo en tu vida y qué aprendiste al reconocerla?